transforman vidas, y en este día especial vamos a hablar no de una, sino de dos madres, del encuentro de dos madres. Lucas capítulo 1, verso 39. Lucas 1, 39. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó. Es esta la frase, ¿sí? Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Quizás alguno puede decir: bueno, pero no eran madres, las dos estaban embarazadas. Pero sí, eran madres, ¿sí? Ya tenían en su cuerpo vida, la vida estaba allí. Faltaba que cerrara el proceso natural para que diesen a luz, como se dice habitualmente, pero eran madres. Dios las había escogido a estas dos mujeres, y de una manera muy especial. Es el encuentro entre dos mujeres y 2 niños, porque fíjense que las mujeres se encuentran, pero los niños también reaccionan en el vientre de sus madres. Y es interesante esta historia, porque en primer lugar nos habla de una realidad inesperada, ¿sí? Ambas estaban embarazadas, pero ambas de manera muy particular. Tenemos a María, estaba embarazada siendo virgen, dice el verso 27, dice: y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y está hablando ahí, está narrando precisamente el anunciamiento de Gabriel a María de que ella iba a quedar embarazada y que de ella iba a nacer, aún siendo virgen, el Redentor de Israel. Era una realidad inesperada, pero también Elisabet tenía una realidad inesperada. ¿Por qué? Porque dice en el verso 6 del capítulo 1, dice, hablando precisamente de Zacarías y Elisabet: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos. Y aquí viene la realidad inesperada. Dice: Elisabet era estéril, pero no solamente era estéril, dice, y ambos eran de edad avanzada. Es decir, la realidad era inesperada. El uno porque concibió siendo virgen, algo impensado, inesperado. El otro concibió siendo estéril, pero no solamente siendo estéril, sino siendo mayor de edad. Es decir, ya naturalmente no había ningún recurso salvo el divino, que Dios actúa cuando nosotros agotamos y se agotan naturalmente todos los recursos. Es Dios el que anuncia a Zacarías que iba a tener un hijo, y él realmente reaccionó de una manera inesperada ante este anuncio. ¿Por qué? Porque no creyó. Era algo que parecía imposible, era una realidad inesperada e impensada, y es por eso que él quedó mudo hasta que nació Juan.
Pero en segundo lugar tenemos una reacción involuntaria. Y esa reacción involuntaria no fueron de estas mujeres, sino fue del bebé. Y dice, leíamos en el verso 41 y 42, que cuando María entra a la casa, saluda a Zacarías. Y ese saludo es escuchado por Elisabet. Y cuando Elisabet escucha el saludo, hay una reacción involuntaria, es decir, no salió voluntariamente de Elisabet, sino de Juan el Bautista, el que estaba en su vientre. Dice que saltó de alegría. Al oír que su prima Elisabet estaba embarazada, María emprendió el viaje. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. Y cuando nosotros decimos, bueno, fue deprisa a la montaña, estaría cerca, ¿no? Bueno, este viaje que emprendió embarazada era entre 120 y 160 kilómetros. Y este viaje que emprendió ella embarazada, lo emprendió precisamente porque necesitaba hablar con alguien que pudiese entenderle la situación en la que estaba. ¿Por qué? Porque cuando habla el ángel con María, le dice en el verso 36, he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios. Ella emprende su viaje porque necesitaba hablar con alguien de su situación. Su situación era muy particular, de hecho en su situación estaba en juego su propia vida, pero ella no se podía negar al poder de Dios que le había llamado y que la había escogido para algo especial. Aun cuando quizás hasta podía ser abandonada por aquel que se había desposado con ella, que era José. Y es interesante porque decimos, ¿cómo puede ser? Estaban desposados, no sabía que el desposorio era algo muy particular. El desposorio en la cultura judía era el acuerdo que se establecía entre los novios, que le llamamos nosotros, delante de sus padres. Entonces, en la presencia del padre de uno y del otro, el hombre pedía la mano de la hija, y al pedir la mano de la hija, y que era aceptado por la otra familia, él se retiraba durante un año. Y durante ese año se le llamaba el año del desposorio. En ese año volvía a su tierra y comenzaba a hacer su casa, a hacer su propio capital. Recibía de sus padres no parte de la herencia, sino regalos o legados, si es que no tenía bienes, y él comenzaba a edificar su casa y a criar su propio ganado, para que llegado el año viniese a buscar a su esposa y la llevase a su propio hogar, con su propio sustento. Es muy interesante la cultura judía y esta expresión que a veces pasa por alto, que es estando desposados, ¿sí? Estando desposados. Ellos no se veían. Es por eso que era aún mayor el riesgo que corría María. ¿Por qué? Porque eso podía darle que pensar a José diciendo, me engañó, estuvo con otros hombres antes que conmigo. Pero Dios le habló y también José estaba preparado para oír la voz de Dios y para recibirla, aun cuando su instinto natural fue dejarla e irse lejos. ¿Para qué? Para preservar la vida de su amada. Él no se iba lejos simplemente porque no quería hacerse cargo, él se iba para preservar su vida, la vida de María. Porque si él se quedaba, la vida de María corría peligro. Ambas habían recibido no solo noticias que transformaron su vida, sino recibieron noticias que las hacían privilegiadas del poder de Dios actuando en su vida. Es por eso que María emprende este viaje, porque necesitaba hablar con alguien que pudiese comprenderla. Y ese alguien había tenido también un encuentro con Dios. Y esto me hace pensar en cómo y con quiénes nosotros procuramos juntarnos y buscar consejos. Decía el salmista en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo que procuró emprender aún cuando el viaje sea largo en búsqueda de aquellos que pueden serle de bendición para su vida. Y de hecho ella emprendió el viaje. ¿Y cuáles fueron las palabras de Elisabet para con ella? Bendita, bendita tú eres. Bendita. En dos ocasiones
se lo dice, pero la frase que le dice, bienaventurada eres, bienaventurada la que creyó, porque ella le creyó a Dios, al igual que Elizabeth le había creído a Dios. Esta expresión bienaventurada califica al poseedor como digno de dicha, digno de gozo, digno de disfrutar en plenitud aquello que le ha sido concedido. Algunos dicen que bienaventurado es 3 veces feliz, súper dichoso, es así, pero en realidad en el original, que es Macario en griego, es digno, califica al poseedor como digno de disfrutar aquello que recibe. Y cuando Dios habla de nosotros como bienaventurados, porque las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 son para nosotros, nos dice que somos dignos de disfrutar las bendiciones de Dios. Hemos sido hechos dignos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y en esa dignidad, si nosotros vivimos en disfrute de esa dignidad, nosotros vamos a disfrutar cada una de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. En primer lugar, veo el encuentro entre ambas. El verso 39 y el verso 40 habla de esto. María emprendió el viaje hacia la montaña, 160 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Cuesta arriba, pero fue, y no solamente fue una intención, sino que dice, llegó y entró a la casa. Fue, en primer lugar, deprisa, y esto nos habla de la disposición que tenía María, ¿sí? Para este encuentro entre ambas. Había una urgencia, ¿por qué? Porque fue deprisa. Como decíamos recién, necesitaba compartir lo que le había sucedido y buscó a alguien especial con quien pudiera compartirlo y que pudiera comprenderla a ella en medio de esta circunstancia que estaba atravesando. Fue deprisa, era urgente. ¿A dónde? A la montaña. Y esto no solo nos habla de la urgencia, sino que nos habla de la ubicación. Nos habla del camino hacia la montaña, un camino duro y hacia arriba. Y cuando uno va hacia la montaña, quizás acá no lo conocen mucho, pero por los que somos de zona montañosa, uno dice, qué lindo, vamos a la montaña. Sí, es lindo, mientras vas en vehículo. Uno cuando ve la montaña, ¿qué quiere hacer? Escalar. Y eso no es fácil, parece fácil, pero el camino es duro, es difícil, ¿sí? A veces es inestable el piso y uno comienza a andar por lugares que no conocía y aun cuando lo conoce, por lugares que pueden variar en el tiempo. Y esto nos habla precisamente de la comunión con Dios, en la disposición a una comunión con Dios y en este caso con los hijos de Dios, con Elizabeth, con su prima. Ella procuraba esto y en este camino hacia la comunión, para el encuentro entre ambas y el encuentro entre ambos, entre nosotros y Dios, es un camino que dice en la carta a los Hebreos que fue abierto por medio de la sangre de Cristo. Es un camino nuevo y vivo. Y ese camino nos lleva delante de la presencia de Dios. La montaña en la Biblia nos habla de comunión. Dios se reveló a Moisés, ¿dónde? En la montaña. En la montaña. Dios preservó a Noé posando el arca, ¿dónde? En una montaña. Jesús murió en un monte. Nos habla de comunión. Y fue como deprisa. Hay una urgencia. Hay una urgencia natural en nosotros de buscar a Dios. No en medio de la necesidad, nosotros buscamos a Dios de los primeros auxilios. Cuando estamos mal, buscamos a Dios. Cuando solucionamos los problemas, nos alejamos de Dios. Porque buscamos al Dios paramédico, al de los primeros auxilios, simplemente eso. Pero hay una urgencia natural y cotidiana. Como dice en la carta a los Hebreos, dice, ese camino que fue abierto es para que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro. Y eso se recibe en una ubicación especial, no en cualquier lugar. Y la ubicación especial es la presencia de Dios. Es comunión con Dios. No solamente tenía una disposición a tener una comunión con Elizabeth, la disposición que tuvo también a tener una comunión directa con Dios, sino una determinación de compartir. Pero en esa determinación de compartir, como citábamos al salmista en el Salmo 1, no era compartir con cualquiera, sino que ella tenía una resolución
resolución, quería compartir con alguien que había tenido una experiencia similar, con alguien a quien el mismo ángel le había dicho que había hablado y que Dios había obrado en su vida, pero no había obrado en el mismo momento. Fíjense que cuando le dice en el verso 36, el ángel a María, ella también ha concebido y tiene ya 6 meses, es decir, por meses era mayor Juan el Bautista. No era una experiencia simultánea, no era una persona que ni siquiera tenía la misma edad, era una persona mayor. La experiencia era similar, pero esa experiencia también tenía una disposición en el tiempo absolutamente distinta, tenía meses hacia atrás. Y ella tuvo la determinación de compartir con una resolución clara. Fue y dice, entró en la casa. No fue simplemente a la puerta a preguntar si estaba, fue y entró a la casa. Esto me hace pensar de Zaqueo, porque cuando Jesús habla a Zaqueo, ¿qué le dice? Desciende, porque es necesario que pose yo, que entre a tu casa, no que me quede en la puerta, no que sea una conversación rápida para solucionar cosas frugales o circunstanciales, sino una resolución de que la comunión sea plena, que en esa comunión se pueda compartir, y de eso depende la determinación personal. Cuando nosotros tenemos determinaciones de buscar a Dios simplemente en los problemas, es porque en realidad no valoramos al Dios de la Biblia y al Dios que nos salvó. Simplemente lo utilizamos conforme a nuestras necesidades, por eso que la próxima caída va a ser peor y más dura que la anterior. Pero no porque Dios así lo determine, sino porque mi determinación ha sido buscar circunstancialmente a Dios. Pero en segundo lugar, esa determinación no solamente estaba marcada por una resolución, fue y entró, sino también de respeto. Esto es interesante, porque me llamó la atención. Cuando entra a la casa, dice, bueno, es normal que salude a todos. Bueno, pero el saludo en la cultura judía era muy particular. De hecho, cuando leemos las epístolas de Pablo y las epístolas de Pedro también, y las demás, nos encontramos con el inicio, con saludos. Y son saludos protocolares, son saludos de respeto. Ella cuando ingresa saludó a todos los que estaban en la casa, porque no tenían hijos. Entró y saludó a Zacarías y después saludó a Elizabeth. Y sin pensarlo, como citábamos anteriormente, Juan el Bautista saludó a Jesús, saltando de alegría al verse que había entrado en su casa. No fue su deseo de hablar de lo sucedido, de la comida en primer lugar, sino el reconocimiento de que donde se encontraban había personas que tenían una experiencia mayor y mejor que la de ella. Ella fue en búsqueda de él, no fue a dejar, fue a llevarse. Y de hecho se llevó mucho, se llevó las palabras de Elizabeth y se llevó la expresión más grande que ella pudo dar, ¿sí? Porque fíjense que María no habla prácticamente. Y las veces que habla, las palabras de María no son las más acertadas, salvo en esta ocasión, que precisamente es tomado como un cántico, el Magnificat. Se le dice por la palabra traducida al latín de cómo comienza el cántico de María, que dice engrandece, magnifica, ¿sí? Mi alma por siempre al Señor. Dios le mostró, como nos muestra constantemente a nosotros, a dónde debemos ir y qué debemos ir a buscar. Y Dios nunca nos hace venir con las manos vacías. María no se volvió con las manos vacías, pero no solamente el encuentro entre ellas, sino la expresión de Elizabeth. Y esto me llama la atención, porque automáticamente dice el verso 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y acá hacemos un alto para aclarar esto porque es sumamente interesante.
En la antigüedad, el Espíritu Santo no habitaba permanentemente en las personas. Se posaba circunstancialmente para cumplir un propósito determinado. Mientras que nosotros tenemos el privilegio y la bendición, según lo que dice allí en Efesios capítulo 1, verso 13, que por haber creído en Dios, el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. Y ese niño que estaba en el vientre de Elizabeth, es interesante luego en el relato de Juan, el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, cuando se encuentra con Jesús, lo que dice Jesús de él. Y lo que marca de este momento especial, de la llenura circunstancial del Espíritu Santo. Porque Jesús dice, no hubo ni habrá otro hombre, otro profeta mejor y mayor que Juan el Bautista. Pero yo digo que todo aquel que crea en su obra, en lo que viene después de él, dice, va a ser mayor que Juan el Bautista. Tú y yo somos mayores que él. El reconocimiento delante de Dios, porque el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. Y es allí donde ella habla de María y a María y le dice, bendita tú, bendito él. Dice, bendita tú entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú, bendito él. Bendito el hijo que llevas en tu vientre. Y bendecir es una palabra muy interesante. Nosotros hablamos mucho de bendecir, pero bendecir tiene tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es bien pensar. Yo bendigo pensando bien, sí. Yo bendigo hablando bien. Y yo bendigo haciendo el bien. Es decir, esto completo hace la bendición que yo puedo darle a otro. Y cuando dice bendita tú entre las mujeres, estoy pensando bien, estoy diciendo y hablando bien de la persona. No le estaba dando económicamente o, ¿cómo se dice?, abstractamente un regalo, un obsequio, pero sí estaba expresando delante de todos que la bendecía, que era una persona bendita, porque había Dios pensado bien de ella, Dios había hablado bien de ella y había hecho un bien en ella, al igual que también en Elizabeth. Dice, bendita tú, bendito el fruto de tu vientre, que es el Mesías prometido, pero también bendito mi vientre, el fruto de mi vientre. En el verso 44, cuando habla de que precisamente el niño saltó de alegría, de gozo. ¿Por qué? Por la promesa cumplida. Porque antes de nacer, él había visto, había percibido lo que había sido prometido como razón por su venida. Es decir, Dios le dijo a Zacarías, tu hijo va a ser aquel precursor, el que va a venir antes del Mesías. Y él lo vio, lo sintió desde el vientre de su madre. Y saltó allí, bendito aquel también que estaba allí. Por eso citábamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús mismo habla de bien de él, piensa bien de él y lo hace públicamente. Bendito, bendito el que estaba en el vientre de esa mujer. Y él cierra sus palabras diciendo, bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó. ¿Quién creyó? Las dos. Las dos creyeron. Dice, bienaventurada la que creyó. No mayor bienaventuranza una que la otra. Había una buena aventura, una dignidad mayor en una que en otro por quizás el propósito que cada uno tenía, pero el propósito era cumplir el propósito de Dios. Pero ambas eran bienaventuradas. ¿Por qué? Porque creyeron. Bienaventurada la que creyó, dice Dios, la que le creyó a Dios, a la que le creyó a Dios para salvación, pero también la que le creyó a Dios para santidad en lo cotidiano de la vida, que le cree a Dios que cada uno de los esfuerzos y los sacrificios tiene un resultado, no
recibido en mis tiempos, pero sí en los tiempos de Dios y para mi bendición. Bienaventurada la que creyó. Aquí está hablando que es bienaventurada la madre que le cree a Dios, la mujer que le cree a Dios, el ser humano que le cree a Dios. Es bienaventurado, es digno de disfrutar el gozo. ¿Por qué? Por haberle creído a Dios. Isabel reconoció que la fe de María fue vital para el desarrollo de su vida y también la recepción en sí misma de la promesa. Si no hubiese habido fe en María, no hubiese podido ser un vaso útil. Si no hubiese creído, de la misma manera, si ella no hubiese creído, si su esposo, aun cuando era profeta, dice, no hubiese creído, de nada servía todo lo que se pudiese hacer. La fe es indispensable para el desarrollo de Dios en mi vida. Dios no bendice a aquellos que no crecen en fe. Es por eso que cuando no crecemos en fe, vamos dando vueltas y dando tumbos como una piedra que cae del monte. ¿Y por qué de la montaña? ¿Por qué? Porque nos vamos alejando de la comunión. Y seguimos dando vueltas. Y no hay manera de subir por nuestros propios medios. Pero es que buscamos y con esfuerzo procuramos acercarnos en medio de las pruebas, pero nos olvidamos de lo indispensable que es la fe para nuestro crecimiento. Esa fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es allí donde precisamente María abre su boca. ¿Sí? Y las promesas de Dios como se fundamentan en fe. ¿Sí? Dice en la carta a los Hebreos que este nuevo pacto está basado en mejores y más grandes promesas. Esas más grandes promesas que son para nosotros. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:21 que todas las promesas de Dios se van a cumplir, son en Él sí y en Él amén, y son por medio de nosotros. Es decir, yo las voy a disfrutar, pero el propósito no es que yo las disfrute, sino el propósito es que al cumplirse esa promesa de Dios en mí, sea para gloria y honra de Dios. Y para eso depende la fe. Y las promesas de Dios no deben hacernos pasivos. María no se quedó quieta, caminó 160 kilómetros. ¿Sí? Quiso en Isabel animar la fe de María. Y por eso ella declaró algo tremendo. Dice, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurado la que cree, porque se cumplirá. Por creer, por tener fe, lo que fue dicho de parte del Señor. Y del verso 46 al 55 habla de la exaltación de María. No solamente del encuentro entre ambas, la expresión de Isabel, sino la exaltación de María. La exaltación o el Magnificat, como el cántico el Magnificat que citábamos anteriormente, es un cántico y son versículos muy similares a 1 Samuel capítulo 2, verso 1 a 10, donde Ana, otra mujer infiel, fue bendecida por Dios. Y Dios también la oyó, le habló y le entregó un hijo que fue precisamente Samuel, un hijo muy particular del cual Dios dijo, y nos dice a través de su palabra, que no dejó caer al suelo ninguna de sus palabras. Dios no lo desamparó ni lo desatendió. Y es el mismo cántico, muy similar, el de Ana con el de María. Y lo interesante de María, hablando de la fe, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando leemos estos versículos nos encontramos con cerca de 12 menciones de Dios en el Antiguo Testamento. La fe se sustenta en lectura, en conocimiento, en comunión con Dios. Y cuando ella abre su boca, lo que fluye de su boca es palabra de Dios. Cuando nosotros no estamos en comunión con Dios, creciendo en Dios, lo que va a fluir de nuestros labios no va a ser lo mismo. Podemos cantar con palabras lindas y melodías lindas
escritas y compuestas por otros. María brotó de ella, tomando 12 partes, que no eran de ella, pero 12 partes que habían llenado su corazón y que en medio de esa circunstancia fluían como una canción de gratitud a Dios. Y en esa canción, de manera natural, reacciona en alabanza a Dios. Por eso dice, mi alma engrandece al Señor. Mi alma engrandece al Señor. Esto me habla de sumisión. Ella estaba sumisa a la voluntad de Dios, porque le llama Señor, el que toma la decisión de mi vida, una sumisión activa en cada área de su vida. Siendo virgen, quedó embarazada, aún a costa de su vida. Mi espíritu se regocija en Dios. Y esto nos habla de una satisfacción plena. Mi espíritu se regocija. No en los amigos, no en los parientes, no en el dinero, no en nada que no sea Dios. Una satisfacción plena. El apóstol Pablo decía que de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Y Él es quien todo lo llena en todo. ¿Dónde está nuestra satisfacción? María estaba satisfecha en Él, sumisa a Él. Por eso dice, engrandece mi alma por siempre al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador. La salvación apropiada por medio de la fe. ¿Cómo se puede gozar? ¿Cómo se puede disfrutar? Cuando vivimos vidas sumisas a Dios, satisfechos en Él. El gozo de la salvación se activa de manera constante en nosotros, porque el gozo de la salvación se pierde con el pecado. En segundo lugar, el verso 48 ya no nos habla de una canción, sino que nos habla de una condición. María no se coloca por encima de la situación. Dice, porque ha mirado, ¿quién? Dios, la bajeza de ¿quién? De ella, de su sierva. No se coloca por encima de la situación. No dice, yo soy la escogida, yo soy la mejor, yo soy. Y cuando me comparo, yo soy mejor que las demás. No se coloca por encima de la situación, sino que glorifica a Dios por enaltecerla a ella más de lo que ella sentía que merecía. Ella habla de su condición como una posición natural, la bajeza de su sierva. Pero también habla de un posterior reconocimiento. Porque dice, Dios ha mirado la bajeza de su sierva, pero desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Sabía que había un posterior reconocimiento. Las generaciones, y está hablando de personas que ella no iba a conocer nunca, pero que sí iban posteriormente a reconocer lo que Dios había hecho a través de ella. Y del verso 49 al 55 habla de la completa soberanía autoritativa de Dios, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es tu nombre. Y continúa relatando cómo ha hecho, cómo ha prometido Dios desde Abraham en la promesa hasta llegar a ella. Me ha hecho grandes cosas, la completa soberanía de Dios, quien con su autoridad determina cada paso, cada cosa, pero solamente la ejecuta en corazones sumisos, en corazones dispuestos a estar satisfechos en Él y gozarse en la salvación que Dios obró una sola vez y para siempre en cada uno de nosotros. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. María celebra la bondad, la fidelidad y el poder de Dios, mostrándonos lo frágil de confiar en los hombres y sus sistemas antes que confiar en Dios. Él hace grandes cosas. ¿Y por qué hace grandes cosas? Porque Él es grande. No porque le gusta mostrar grandeza, no. El hombre suele hacer cosas grandes y hablar grandeza para ser reconocido. Dios solo hace cosas grandes. Dios no hace cosas pequeñas. Y todo lo que Él ha hecho es grande, es maravilloso. ¿Y por qué es así? Porque Él, en su naturaleza, en su esencia, Él es grande. Y nos dice, bienaventurada la que
que creyó en este Dios grande, que todo lo que ha hecho es grande, aun cuando nosotros dimensionamos cosas grandes y pequeñas. Cierro con un comentario de Spurgeon que decía: María se regocijó y se glorificó en Dios, aunque el niño aún no había nacido. Hermanos, hay algunos de ustedes que ni siquiera pueden cantar sobre una misericordia cuando nace, pero aquí hay una mujer que canta sobre una misericordia que aún no había nacido. Tremendo para pensar. Nosotros damos gracias a Dios cuando recibimos. No damos gracias cuando sabemos que Él nos oye y que Él va a proveer, aún en la necesidad que estamos y en la que no sabemos que estaremos en algún momento. Oramos.